you be my love? Would you be mine? Could you be my love? Would you be my American boy? American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to Chicago, San Francisco, babe. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy, my American boy. 24 horas de información. 24 horas de información. Sentite actualizado con la noticia. Auspicia la siguiente entrevista. Superarse es crecer. Por eso, a partir de ahora, para convertirte en un profesional de la industria gastronómica, estudia en ESAC, Escuela Superior de Alta Cocina. Nuestras carreras y cursos con profesionales en alta cocina, pastelería profesional, sommelier, bartender y mucho más. Cambia tu futuro. Estudia gastronomía con los mejores. Búscanos en las redes sociales como ESAC San Luis y también ESAC Villa Mercedes. ESAC, Escuela Superior de Alta Cocina. Cocinar está en vos. Horas 42 minutos y ya tenemos comunicación telefónica, ya está presentada, claro que sí. Vamos a hablar con la directora de Rentas Municipal, con Dayana Roldán. Dayana, buen día, ¿cómo estás? Agostina, Ana Laura, te saludamos. Bien, chicas, ¿todo muy bien ustedes? Bien, bien, excelente. Bueno, ya tiene un añito el CAP del centro, el que está ubicado en la calle de Chacabuco, casi Belgrano, ¿es así? Sí, en Chacabuco 641. El 7 de julio cumplimos ya un año en este edificio nuevo. Muy bien, muy chiquitos, muy jovencitos, pero con muchos trámites realizados. Sí, desde que llegamos acá a este edificio nuevo, bueno, hemos concentrado muchísimos trámites y hemos agregado trámites nuevos también. Así que, bueno, estamos muy contentos. Bueno, contanos qué tareas se realizan en ese lugar. Bueno, comenzamos desde un inicio fusionando todos los trámites que se hacían en el edificio viejo, digamos, concentrándolos todos en una sola área, todo lo que es lo que compete a rentas, lo que son las habilitaciones comerciales, solicitud de inspecciones, todos los trámites de renta, como es descargar o abonar las boletas de tasas por servicio. Y ahora, bueno, también cualquier consulta sobre obras privadas, zoonosis, alguna solicitud para cualquier área también se realiza por acá, presentar currículum. Todo lo que el vecino quiera solicitar se presenta por acá, así que tenemos mucha llegada del vecino, eso es lo más lindo. Bien, Dayana, ¿y tienen atención inclusiva? Perdón, ¿sabes que no te escucho bien? Bien, ¿tienen atención inclusiva ahí en el CAP? Sí, en realidad, bueno, este año he pedido la capacitación para 30 de nosotros. Sí. Y bueno, hemos empezado con la capacitación en lengua de señas. Ah, bien. Así bien, que, sí. bueno, inclusive en todos los ámbitos en realidad. Bueno, esa es una de las cosas que hemos adoptado ahora. Nos recibimos hace poquito, lo que es el primer año, digamos, y bueno, ahí somos muchos los que ya tenemos, aunque sea un primer acercamiento a lo que es la lengua de señas, ya han venido personas sordas. Y bueno, es muy lindo. Cada vez estamos haciendo más cosas, capacitándonos más para la inclusión. Bien. Qué bueno. Dayana, ¿cuántas personas trabajan más o menos en este CAP? Mira, en total en la dirección de rentas somos alrededor de 110. Somos 40 los que estamos en oficina, 40, 50. Ah, bien, bien. ¿Y los horarios de atención? El horario de atención es de 8 a 14 horas. Ajá. Y
y bueno, obviamente eso es atención al público personal. Después los chicos responden los correos electrónicos, tenemos teléfono que también estamos comunicándonos con los vecinos por teléfono. Ah, Bien. perfecto. Diana, ¿podés repetir los trámites que se pueden hacer ahí en el CAP? Sí, por supuesto. Sí. Habilitaciones comerciales, Sí. el pago de boletas, tasas por servicio. Los chicos, bueno, tenemos 9 personas que están constantemente en atención al público y los ayudan a ser usuarios del SIGEM, a sacar los turnos para castraciones, a hacer el boleto estudiantil. A partir del mes pasado hemos incorporado también la carga para las tarjetas SUBE. Ah, muy bien. Así que tenemos un punto de carga ahora también. Bueno, presentación de notas para cualquier área. Cada Bien, vez vamos claro. sumando más trámites. Claro, porque muchas veces tenemos cosas, trámites que realizar que están relacionados con la municipalidad y decimos, ay, ¿cómo hago? ¿Cómo los completo? ¿Cómo los termino? Bueno, si me acerco a este CAP que está ubicado en la calle Chacabuco al 600, 641 me dijiste, ¿no? 641, tal Bueno, cual. ahí me ayudan ustedes a hacerlo. Sí, cualquier consulta que tengan, nosotros estamos capacitados para resolverlo. Y si no, lo consultamos nosotros para poder acompañarla. Perfecto. Y que muy tiene bien. que ver con distintas áreas. No sé, reclamos, comercial, ¿puede ser? Sí, con cualquier área. La verdad que sí, estamos todos integrados, así que ya sean reclamos o como te digo, por ejemplo, vienen muchos a sacar turnos para castraciones. Ajá. Sí, cualquier trámite lo podemos acompañar para resolverlo desde acá. Perfecto, perfecto. Bueno, Dayana, muchísimas gracias. Gracias. Feliz cumpleaños, porque ya Bueno. tienen el primer añito y por muchos años más en el centro, que la verdad que nos viene bárbaro. Sí, a nosotros, bueno, también lo que ahora la oficina de rentas, que es la que funciona acá más allá del CAO, los chicos están muy contentos, están trabajando todos en conjunto. Antes, para ir a hacer una habilitación comercial, tenías que ir a un área, después a pagar el sellado tenías que ir a la otra esquina. Entonces, el que se haya fusionado y que estemos trabajando todos, no sé si ustedes conocen, pero hemos armado una sala amplia donde está comercio, inteligencia fiscal, auditoría informática. Estamos trabajando todos en una misma sala, digamos. Ah, buenísimo. Entonces, No eso- conocemos, no hemos ido. Bueno, los invito Bueno. porque la verdad que es un área muy bonita, muy agradable. Y los chicos están trabajando como compañeros, en conjunto, en equipo, y la verdad que dan ganas de venir. Es muy, muy lindo el ambiente que se ha generado en este año. Qué lindo. Bueno, bien, felicitaciones, el cariño enorme para todos los trabajadores de la municipalidad, entonces, que están ahí en el centro, desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas, atención al público. Así es. Gracias, Dayana, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la nota y por festejar con nosotros. Por favor, hasta luego. Un besito, que tengan buen día. Chao. Igual, Dayana, gracias. Dayana Roldán, directora de Rentas Municipal. Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo